Escenario profético. Escenario profético. Así se titula el mensaje del día de hoy. Y quiero que por favor vayan conmigo a sus Biblias, a Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Y este mensaje es muy importante porque si nosotros, alguna persona nos preguntara, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no es un libro común y silvestre como cualquier otro libro de los miles de volúmenes de libros que existen? Este mensaje es precisamente, la mitad de este mensaje va a contestar esa pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia no es un simple libro más? O la Biblia no simplemente es un libro como el Corán, como el Popol Vuh, o como el Tripitaka o cualquier otro libro sagrado que usted quiera imaginarse. Hoy vamos a hablar de por qué razón nosotros los cristianos sabemos que la palabra de Dios es la única palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios. La única, no el Corán, no el Popol Vuh, no el libro del Mormón, no el libro del antiguo, el libro de los muertos del antiguo Egipto. Se los digo porque yo los he leído. Y hoy vamos a ver a través de este mensaje de realmente por qué nosotros podemos tener la certeza de que la palabra de Dios es la Biblia. Pero no solo vamos a hablar sobre eso, sino que yo quiero decirles que tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, para el 2020, del 2020 en adelante, porque vamos a hablar también acerca de 3 profecías que están por cumplirse en nuestros tiempos. ¿Me escucharon bien? Hay 3 profecías que están próximas por cumplirse y vamos a hablar de ellas. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros veamos el cumplimiento de estas profecías, nosotros podamos decir, la Biblia es fiel en todo lo que dice. Porque vamos a hablar de 3 cosas que están por cumplirse en todo el mundo y esto va a ser un testimonio grandioso para la iglesia, para que veamos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero decirles lo siguiente, si el materialismo fuera cierto y no existiera Dios, o si la doctrina esotérica fuera cierta, ¿y cuál es la doctrina esotérica? Todas las religiones dicen la misma verdad. Si eso fuera cierto, esto que estamos a punto de comprobar hoy va a contradecir totalmente esa postura del materialismo, de que no existe nada más que la materia, y va a echar por el suelo la doctrina esotérica que dice que todas las religiones enseñan lo mismo. Vamos a ver lo extraordinario que es el cumplimiento de 3 profecías que ya en la historia nosotros vemos que ya se cumplieron. Vean lo que dice Isaías capítulo 42 versículo 8, dice, yo Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo os anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os las hago saber. Vean ustedes que en el versículo 9 hay algo extraordinario que Dios está diciendo. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Y la segunda parte del pasaje está diciendo, yo os anuncio cosas nuevas, antes de que salgan a la luz, yo os las hago saber. Este pasaje va a ser la columna vertebral del mensaje del día de hoy, porque lo primero que vamos a ver en esta noche es el cumplimiento de 3 profecías, que ya tuvieron su cumplimiento a través de la historia. Y eso nos va a permitir tener la certeza de que si la Biblia tiene certeza en lo que anunció en el pasado y se cumplió, podemos tener totalmente fe de que lo que está por venir se va a cumplir. Es lo que dice Dios en este pasaje.
he aquí, las cosas primeras se cumplieron. Las cosas primeras se cumplieron. Y he aquí, yo os anuncio cosas nuevas. ¿Saben ustedes una cosa? Si el materialismo fuera cierto y no existiera Dios, y si el Dios de la Biblia no fuera el único Dios verdadero, ¿qué explicación podemos tener nosotros ante el hecho de que los profetas hebreos hayan anunciado cosas y se hayan cumplido? Si Dios no existe, si los ángeles, los demonios, el alma, el espíritu no existe y no somos más que materia, ¿cómo puede alguien explicar que los profetas hebreos anunciaron cosas 700 años con anticipación, 2000 años con anticipación, 1000 años con anticipación y se cumplieron? Si el materialismo fuera cierto, no podría existir la profecía, porque la profecía es algo totalmente sobrenatural. Y yo quiero decirles que la primera profecía que quiero hablarles de que se ha cumplido a través de la historia y que ningún historiador puede negar, porque cualquier historiador sabe que lo que voy a decir es cierto, vamos a ir y ver el cumplimiento de la estatua primero de Nabucodonosor. Vamos por favor a Daniel capítulo número 2. Daniel capítulo número 2. Daniel capítulo número 2. Esto es importante para que nosotros, ¿saben ustedes una cosa, queridos hermanos? A todos nosotros, los que somos cristianos en este lugar, en algún momento alguien nos va a preguntar y nos va a decir lo siguiente: ¿y cómo ustedes saben que la Biblia no es simplemente palabra de hombres? ¿Cómo podemos saber nosotros que la Biblia simplemente no es palabra de hombres? Esto es lo que le tienes que contestar. Vean lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 2. Dice, en el año segundo, Daniel capítulo 2, de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se turbó de tal manera que no pudo seguir durmiendo. Por favor, apúntale en tu Biblia esta fecha que está diciendo la Biblia: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Esto corresponde al año 602 antes de Cristo. Escúcheme bien lo que estamos hablando. Esta profecía fue dada 602 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y dice la Biblia que Nabucodonosor tuvo un sueño, versículo 2, y el rey hizo llamar a los astrólogos, a los magos, hechiceros y caldeos para que interpretaran el sueño del rey. Vamos al versículo 29 del mismo capítulo. Entonces, en el contexto de este pasaje, la Biblia enseña que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño fue tan espantoso para él y le quitó tanto la paz de su corazón que dice la Biblia que en la madrugada no pudo dormir y mandó a llamar a todos los magos y sabios que habían en Babilonia. Y para no hacerlo largo, dice la palabra de Dios que el rey, se presentaron los magos delante de él y dice la Biblia que los magos le dijeron: dinos el sueño y con mucho gusto te lo interpretaremos, oh rey. Dice la Biblia que Nabucodonosor les dijo: no les diré el sueño, porque ustedes son los que me tienen que decir qué es lo que he soñado. Y si ustedes me logran decir qué es lo que yo he soñado, sabré yo que ustedes pueden dar la interpretación del sueño. A ver, trata de ponerte ahora en la posición de estos astrólogos. Una persona está pidiendo que le digas qué fue lo que soñó. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. ¿Quién puede presentarse en este lugar y decir: yo puedo decir lo que cada uno de ustedes ha soñado? Ninguno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque
poder hacer esto es algo totalmente sobrenatural. Y eso fue nada más y nada menos lo que hizo el profeta Daniel, porque la Biblia dice que cuando los magos escucharon que el rey pedía que se le dijera cuál fue su sueño, dice la Biblia que los magos le dijeron: nunca un rey ha pedido cosa alguna a ningún astrólogo, mago o sabio en sus reinos. Y dice la Biblia que mandó a matar a todos los magos, a todos los hechiceros, los mandó a matar a todos. Y el profeta Daniel le pidió al rey: dame unos días para que pueda orar al Dios del cielo y que Él me revele tu sueño. Dice la Biblia que le dieron tiempo y empezó a ayunar él juntos con sus 3 amigos. Y dice la Biblia que Dios le reveló el sueño al profeta Daniel. Pueden ustedes, yo no sé si para ustedes esto es extraordinario, pero para mí es totalmente extraordinario que el Dios de la Biblia le haya revelado el sueño al profeta Daniel. Yo cuando leo que la Biblia dice que Daniel empezó a exaltar al Dios del cielo y empezó a decirle: te alabo, oh Dios del cielo, porque me revelaste el misterio. Yo me sorprendo de tal manera de lo que Dios le reveló a este profeta. Y el sueño fue el siguiente, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Es decir, la Biblia está enseñando que el profeta, el rey Nabucodonosor estaba en su cama, no podía dormir, y de repente se puso a pensar en qué ocurriría en el futuro. Dice así el versículo 30: y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, y aquí comienza Daniel a recitar el sueño, mirabas, y he aquí una imagen colosal, una estatua que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y tu pecho y tus brazos, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra con mano humana, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro y el barro cocido, y el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano que el viento arrebata, sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que él soñó? Él vio una imagen enorme que tenía una cabeza de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre era de bronce, sus 2 pies eran de hierro, y sus dedos, los 10 dedos de sus pies, eran de hierro mezclado con barro. ¿Qué harías tú si si tú soñaras esto y alguien viniera y te dijera: esto fue lo que soñaste, con esa claridad y con esos detalles? ¿No podrías tú reconocer que esta persona está siendo obviamente usada por Dios? Vean lo que dice el versículo 36, porque no solo el rey Nabucodonosor dio el sueño, sino también dio la interpretación del sueño. Dice la Biblia así: este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Oh rey, tú eres el rey más poderoso, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eras
tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, que todo lo destroza y que corta todo árbol. Así sacudirá toda la tierra. Versículo 41. Y lo que viste de los pies de los dedos, en parte de barro cocido, en parte de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según vistes el reino, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como vistes de que el monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer por el venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Por favor, síganme con muchísimo cuidado, porque este sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, ¿saben de qué trata ustedes, queridos amados santos de Dios? Este reino, este sueño que Dios le permitió tener al rey Nabucodonosor, era una profecía de cómo iban a reinar, cuáles eran los imperios que iban a reinar sobre la nación de Israel. Dios se lo dio al profeta Daniel 600 años. Dios le dio este sueño al rey Nabucodonosor y la interpretación al profeta Daniel 600 años antes de que todo ocurriera. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que esta cabeza de oro es el imperio babilónico, que el pecho y los brazos de hierro iba a ser otro reino que iban a gobernar después de ellos. ¿Quiénes representan en la estatua de Nabucodonosor el hierro? Los medos persas. Y después de los medos persas, en el sueño viene el bronce, y históricamente hablando, el reino que después llegó a gobernar a los medos persas fue el imperio griego. Y el famoso rey Alejandro el Magno, en el año 331 antes de Cristo, en la batalla que se conoce como la batalla de Gaugamela, este rey, Alejandro el Magno, derrotó al rey medo-persa Darío el Grande, y fue una de las batallas más extraordinarias que hay en la historia, porque Alejandro el Magno derrotó a Darío el Grande de la siguiente manera. Darío el Grande tenía 240,000 soldados y Alejandro el Magno tenía 40,000 soldados. Óigame, 240,000 contra 40,000. Y Alejandro el Magno derrotó en ese lugar, en Gaugamela, a Darío el Grande. Luego del reinado de los griegos, ¿quiénes gobiernan? Los griegos, los romanos. ¿Y por qué en la estatua de Nabucodonosor los dos pies eran de hierro? Bueno, por una simple razón, porque el imperio romano se llegó a dividir en Constantinopla y se llegó a dividir en Alejandría. Cualquier historiador, cualquier persona que estudie historia puede reconocer que lo que les acabo de decir es históricamente correcto. ¿Cómo pudo el profeta Daniel, cómo pudo este hombre de Dios haber dado esta interpretación
y haberse cumplido con el paso de la historia solamente si el Dios de la Biblia lo pudo haber enseñado. Ahora, escúchenme bien lo que les voy a decir. Esto es clarísimo. Esto es históricamente comprobado. Ahora, en esta estatua del rey Nabucodonosor, la Biblia enseña que los dedos de los pies de la estatua son de barro y que son de hierro. ¿Y saben ustedes qué representan estos 10 dedos de la estatua? Síganme por favor con muchísimo cuidado. Esta es la parte de la profecía que estamos a punto de ver cumplirse. Son los dedos de la estatua, es el imperio del anticristo. Esto no se ha cumplido todavía. Y no saben ustedes lo cerca que estamos de que esto se llegue a cumplir. Pero ¿cómo nosotros podemos saber de que se va a levantar un anticristo? ¿Cómo podemos nosotros saber de que va a haber un reino de 10 naciones que se van a unir si esto aún no ha ocurrido? ¿Cómo podemos tener totalmente fe en eso? Podemos tener fe en eso porque todo el resto de la estatua que Daniel describió ya se cumplió históricamente hablando. ¿Lo entienden? Si una persona nos escuchara a nosotros hablar del anticristo, y si una persona nos escuchara decir que el último imperio de la humanidad va a ser de 10 naciones que se van a unir, y si nos dicen, ¿saben ustedes los cristianos o este profeta Daniel seguro lo que hizo esa noche fue haberse fumado un puro de marihuana seguro? Porque ¿cómo se le ocurre a este profeta decir que el último imperio de la humanidad va a ser de 10 naciones? Muy simple, muy simple. Sabemos que eso va a ser así por el hecho de que el resto de los imperios ya se cumplieron históricamente. Ahora, síganme con muchísimo cuidado hacia dónde quiero llegar, porque los teólogos por mucho tiempo pensaron que la Unión Europea iba a ser este último imperio del anticristo, sobre todo porque en 1981 la Unión Europea llegó a conformar 10 naciones. Entonces, cuando la Unión Europea en 1981 se unieron estas 10 naciones que les voy a mencionar: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, el Reino Unido y Grecia. Cuando estas 10 naciones se unieron en Europa, la mayoría de los teólogos pensó que este iba a ser el imperio del anticristo. Pero ¿saben ustedes una cosa? Esto fue un completo error, porque la Biblia nos enseña quiénes van a ser las 10 naciones que van a gobernar el imperio del anticristo, y ustedes lo van a escuchar hoy en esta noche. Ustedes van a escuchar cuáles son esas 10 naciones en esta noche, y van a ver, y por eso es que tenemos que estar pendientes de lo que va a ocurrir en el año 2020. No es que esté diciendo que esto va a ocurrir en el 2020, pero no va a haber duda alguna de que tenemos que estar expectantes de que estas naciones en el 2020 perfectamente puedan empezar a unirse. Estas 10 naciones que voy a mencionar. En el año 2018, el año pasado, en enero, el primer culto que tuvimos en enero, yo compartí un mensaje que se titulaba Siria, Rusia e Israel. Y en ese mensaje, está en YouTube, lo pueden checar. En ese mensaje yo menciono que nosotros teníamos que estar muy atentos el 14 de mayo del año 2018, porque ese año Israel iba a cumplir 70 años de estar en su tierra. Eso lo dije, está en el mensaje. Y yo mencioné en ese mensaje que teníamos que estar atentos de que no era cualquier cosa de que Israel cumpla 70 años, porque sabemos que el número 70 en la Biblia es un número especial. 70 años Dios envió a la nación de Israel a Babilonia.
¿Y qué fue lo que ocurrió el 14 de mayo del año 2018? El presidente Donald Trump pasó la embajada de Israel, de Estados Unidos, de Tel Aviv, la pasó a Jerusalén, cumpliéndose de esa manera Zacarías capítulo 10, cuando dice: he aquí pongo a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. El día que Trump pasó esa embajada a de Tel Aviv a Jerusalén, inmediatamente se reunieron las Naciones Unidas, y todas las Naciones Unidas, a excepción de 5 países, todo el resto de las Naciones Unidas no estuvo de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Esto provocó lo que estaba profetizado en Zacarías capítulo 10, de que Dios en los últimos tiempos va a hacer de Jerusalén una piedra pesada, es decir, un objeto de discordia para todas las naciones. Y esto se ha venido cumpliendo a través de la historia. 1948, los judíos logran su independencia como país independiente, y ahí se cumplió Isaías capítulo 6 versículo 8, que dice: he aquí hago de Israel, dice, he aquí Sión nacerá en un solo día. Ahí se cumplió Isaías capítulo 66 versículo 8. Hace 72 años se cumplió esa profecía, y hace 2 años se cumplió Zacarías capítulo 4, cuando los judíos lograron tener su estado, porque las Naciones Unidas fundaron en 1948 un estado judío y un estado palestino. En el momento que David Ben Gurión, el primer ministro de Israel en ese entonces, declaró a Israel como nación independiente, media hora después los atacaron 7 naciones: Arabia Saudita, Egipto, Jordania, el Líbano, Irak, Irán, Siria. Y se cumplió la guerra del Salmo 83, porque en el Salmo 83 estaba profetizado que esas 7 naciones iban a atacar a Israel, y el lema de esas 7 naciones, según Ezequiel, el Salmo 83, era: reunámonos para que no sean nación. El 14 de mayo de 1948 no solo se cumplió esa profecía de que Israel tenía que volver a su tierra, la guerra del Salmo 83 de estas 7 naciones se cumplió ese mismo día. Unos años después, cuando ocurrió esa guerra, Israel ganó la guerra. Israel se apoderó de Jerusalén occidental. En 1967, los judíos se fueron a una guerra que se llama la Guerra de los 7 días. Y se fueron a una guerra contra Egipto, contra Jordania y contra Siria. ¿Y qué pasó en esta guerra? Israel la ganó en 6 días. Por eso se llama así, la Guerra de los 6 días. ¿Y qué pasó con esa guerra? Israel tomó posesión de la parte oriental de Jerusalén. Y a partir de ahí, Jerusalén es la capital de Israel. Y desde ahí las Naciones Unidas vienen poniéndole presión a Israel para que entreguen la ciudad de Jerusalén. Israel nunca lo va a hacer, porque la nación de Israel decretó que la capital de su nación, Jerusalén, es indivisible y es eterna. Eso fue lo que declaró Israel cuando conquistó Jerusalén. Y Jerusalén es indivisible, es decir, no la vamos a dividir nunca más, no vamos a volver a dar un pedazo de ella, y es eterna. Y todas estas profecías se han estado cumpliendo en nuestros tiempos. Pero ¿por qué la gente no sabe lo que pasó con Trump en el 2018? Porque, damas y caballeros, estábamos en el Mundial. Y ahí estábamos, ¿verdad? Levantando la camisa de la Sele, ¿verdad? Y arriba la Sele, ¿verdad? Y sí se puede, y no se pudo, ¿verdad? Al final. Pero mientras estaban cumpliendo una profecía de los últimos tiempos, el mundo entero tenía sus ojos en el fútbol.
¿Cuáles son las 10 naciones que van a conformar el imperio del anticristo? No eran estas 10 naciones de 1981 de la Unión Europea. La Biblia nos dice cuáles son. Apocalipsis capítulo número 17. Yo quiero decir que con todo este respaldo, por eso es que ustedes saben que cuando yo estaba en la universidad, yo estudié 3 carreras. Estudié ciencias ambientales, estudié geografía y estudié teología. Y nunca se me va a olvidar que uno de mis compañeros de la universidad, una vez estábamos hablando de algo y yo mencioné la Biblia y me dijo, por favor, la Biblia es palabra de hombres. O como dijo Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes ateos, dijo, la Biblia es la palabra de Dios, dijo Nietzsche. ¿Acaso Dios la ha redactado? ¿La escribió Dios con su puño y letra? Y la respuesta es no. La escribieron hombres, pero inspirados por Dios, porque jamás los hombres hubieran logrado anunciar el futuro como está anunciado en la Biblia. Y si una persona no quiere reconocer la Biblia como la palabra de Dios, después de escuchar todas estas evidencias históricas de profecías cumplidas en la Biblia, porque no hay profecías en el Corán, no hay profecías en el libro del Mormón, no hay profecías en el libro de los muertos del antiguo Egipto, porque yo los he leído, no hay profecías. Si una persona no quiere reconocer la Biblia como la palabra de Dios, no es por un asunto filosófico o intelectual, es porque no le conviene su moral. ¿Me escucharon lo que dije? Si una persona no quiere reconocer la palabra de Dios después de tantas profecías cumplidas, no es porque no quiera reconocer la Biblia, es porque la moral que la Biblia exige no te conviene, que es diferente. En Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan ve una bestia con 7 cuernos. Con 7 cuernos. Qué interesante esto, ¿verdad? Esto no fue que el apóstol Juan, no fue que se soñó esto después de en la madrugada haberse comido un chop suey y por eso tuvo pesadillas y soñó así. No, sino que lo que ocurrió fue que el Dios del cielo le reveló al profeta Daniel, al apóstol Juan, quiénes van a ser las 10 naciones que van a gobernar, que van a conformar el último imperio de la humanidad. ¿Saben ustedes una cosa? Antes de mencionar esto, ¿saben ustedes cuál es el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad? El Imperio Otomano. Más grande que el Imperio Romano y más grande que el Imperio de Alejandro de Macedonia. Y una vez una persona me preguntó, ¿por qué razón en la estatua de Nabucodonosor no se mencionó el Imperio Otomano? Es una buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Porque durante los años que el Imperio Otomano gobernó, Israel no era un país. Y la estatua era una profecía sobre los imperios que gobernarían a la nación de Israel. Mientras el Imperio Otomano gobernó, Israel no era nación. Por esa razón. Dice así Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. He aquí, aquí está, versículo Apocalipsis 17, 9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 cayeron, el uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe de durar poco. Por favor, pónganme mucha atención. Voy a terminar de leer. Dice, y la bestia que era y que no es también el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Versículo 12, y los 10 cuernos que vistes son 10 reyes, los cuales aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia por 1 hora. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia.
Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, pues Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Antes de mencionar quiénes son estas 10 naciones, pónganme atención a lo que estoy diciendo. Dice la Biblia que estos 10 cuernos, que son 10 reyes que le entregarán su poder al anticristo, dice que pelearán contra el Cordero. Quiere decir que estos 10 reinos son para el fin de los tiempos, porque estos 10 reinos pelearán contra Jesús cuando Él venga. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos 10 cuernos? Bueno, esos 10 cuernos es que la Biblia nos describe las características de esta bestia que es el anticristo. Y devolvámonos al 9, por favor. Aquí se dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 cayeron. El 1 es decir, el quinto, el sexto es el actual en ese tiempo, y el otro aún no ha venido. El 7º no ha venido aún. Déjenme decirles cuáles son los 5 reyes que cayeron. Juan, en el siglo I, en el tiempo del Imperio Romano, Juan dice lo siguiente: 5 de estos reyes cayeron. El 1 es decir, en el tiempo del apóstol Juan, el 1, es decir, el sexto, era en ese momento, estaba gobernando, y el 7º aún no ha venido. ¿Cuáles son los 5 imperios que gobernaron a la nación de Israel? Egipto. Después de los egipcios vinieron los asirios. Después de los asirios vinieron los babilonios. Después de los babilonios vinieron los medos persas. Y después de los medos persas vinieron los griegos. Ahí tienes los 5 reyes que habían caído. 5 de estos reyes habían caído: Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, los griegos. Y de aquí, de estos primeros 5 reyes, van a salir parte de las 10 naciones del anticristo. Síganme con cuidado. Egipto va a ser uno de los países que va a ser parte del imperio del anticristo. Egipto. Ahí tienes el primer país. Vamos a ver cómo estos 10 países se van a unir. Esto es lo que yo quiero que ustedes estén atentos de aquí en adelante, porque no se cumplió en el 2019 y no sabemos si se va a cumplir en el 2020. Segunda nación, Asiria. ¿Quién es Asiria hoy en día? Asiria hoy en día es Siria e Irak. Ahí ya tienes 3 naciones. Las 3 naciones de las 10 que el anticristo va a gobernar: Egipto, Siria e Irak. ¿Quién es Babilonia? Irak. El imperio babilónico es la actual Irak. ¿Quiénes son los medos persas? Los persas son los iraníes. Los actuales iraníes son los descendientes de los persas. Ahí tienes la 4ª nación que va a ser parte del imperio del anticristo: Irán. Pero aquí hay algo muy extraordinario, y pónganme mucha atención a lo que les voy a decir, porque el imperio se llama Medo-Persa. Medo-Persa. ¿Y quiénes son? Creo que el hermano Juan es profesor de estudios sociales, ¿verdad? ¿Me dijiste o no? Sí, ¿verdad? Ahora te quiero hacer una pregunta después del mensaje. Los medos persas, la pregunta que hay que hacerse es: ¿quiénes son los medos? Los medos, pónganme por favor mucha atención, son los actuales kurdos. Y los kurdos, me vas a preguntar tal vez, ¿en qué país viven? Y la respuesta es: no tienen país. Porque los kurdos son 30 millones de personas, son la etnia más grande de toda la humanidad que no tiene país. Los kurdos. Y síganme por favor con cuidado. Es necesario que este imperio, el antiguo imperio medo-persa,
resurja. En 1935 los persas volvieron a la historia a través de Irán. Porque todas estas naciones que estoy mencionando, dicho sea de paso, si ustedes buscaran un mapa hace 100 años, no las encuentran. Porque estas naciones, todas se fundaron después de la Primera Guerra Mundial. Acelerándose las profecías del fin de los tiempos. Los kurdos no tienen hoy en día país, están repartidos entre lo que es Irak, Irán, Turquía y Siria. Y los kurdos son tan importantes, síganme por favor con mucha atención, que los kurdos fueron los que no dejaron que ISIS conquistara el Medio Oriente. Y esto puedes checarlo, puedes buscarlo en Facebook, puedes buscarlo, puedes buscarlo en CNN, si quieres. Busca cuál es el papel de los kurdos actualmente en el Medio Oriente. Los kurdos fueron los únicos que realmente le hicieron frente a ISIS para que no conquistara el Medio Oriente. Y escúchenme bien esto, los kurdos están peleando por tener un país. Y a este país los kurdos le van a llamar Kurdistán. Kurdistán. ¿Y qué debemos esperar de aquí en adelante? Tenemos que ver el resurgimiento de la nación de Kurdistán. Cuando los kurdos recuperen su país y cuando ustedes vean en los medios de comunicación que el Kurdistán, que nadie se lo imaginaba, ahora es un nuevo país, porque estas 4 naciones, Irak, Siria, Turquía e Irak, van a tener que ceder parte de su territorio porque los kurdos tienen que volver a tener territorio. Cuando ustedes vean el cumplimiento de esta profecía en los medios de comunicación, sepan que ya la Biblia lo había enseñado, porque el imperio medo-persa tiene que resurgir. Para terminar, ¿cuáles son las naciones que nos faltan? Porque tenemos a Egipto, tenemos a Irak, a Irán, a los iraníes, y vamos a contar una quinta nación que aún ni siquiera es nación, Kurdistán. ¿Cuáles son las 5 otras naciones? Este imperio del anticristo, en Apocalipsis capítulo 13, es descrito también como un leopardo. El imperio del anticristo es comparado con un leopardo. En el libro de Daniel, el leopardo es el imperio griego. Y el imperio griego, cuando Daniel vio ese leopardo, dice la Biblia que el leopardo tenía 4 cabezas. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 4 cabezas? Porque 600 años antes de que ocurriera, el profeta Daniel estaba anunciando que el imperio griego se iba a dividir en 4. Cuando Alejandro el Magno murió, no tenía un rey, un hijo al que entregarle el reino. Entonces llamó a todos sus generales, que se llaman los diacodos, y les entregó el reino. Y en el momento que les entregó el reino, los diacodos empezaron en una guerra que duró siglos. Y al final, los 4 generales de Alejandro el Magno que ganaron, venciendo al resto, son Lisímaco, que se encargó de la región de Turquía, Ptolomeo, que se encargó de Egipto, Seleuco, que se encargó de todo el Medio Oriente y Siria, y Casandro, que se encargó de todo Grecia. Ahí están las 4 cabezas. 300 años antes de que ocurriera, el profeta Daniel lo profetizó. Para que sigan diciendo que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de hombres. Para que sigamos pensando que lo que los filósofos dicen es más importante. La filosofía no es una. Hay montones de ramas de la filosofía que se contradicen una de otra. Pensando, ¿verdad?, que a lo mejor no tiene que ser la ciencia, entonces la verdad. Y no es que no es que no creamos en la ciencia tampoco, pero la ciencia
Cuando yo estuve en la universidad se nos enseñó hace unos años que Plutón era un planeta y resulta que ahora Plutón no es un planeta. Hace 50 años los geólogos explicaban que las montañas y el relieve de este país existía porque el planeta estaba perdiendo temperatura y así como una naranja, cuando se deshidrata, la cáscara de la naranja se le hacen repliegues, los geólogos enseñaban que el enfriamiento del planeta Tierra era el causante del relieve del planeta Tierra. Luego se descubre la teoría de la expansión de los fondos oceánicos y los geólogos se dan cuenta que nada de lo que estaban enseñando era verdad. El psicólogo más grande de el psicólogo más grande de la historia de la psicología, que no tiene ni 300 años de existir como ciencia, Sigmund Freud, era un hombre totalmente enfermo, que murió de cáncer en la boca porque nunca pudo superar su adicción al cigarrillo. Ahí tienes al padre del psicoanálisis y uno de los psicólogos más relucientes de la historia de la humanidad. ¿Los vamos a poner sobre la palabra de Dios? ¿Cuáles son las naciones que faltan? Turquía es la sexta. Sexta es, ¿verdad? ¿Cuántas llevo? Los que están apuntando, ¿cuántos llevo? 6. Grecia es la séptima. Séptimo es Grecia. Y no sé si, vamos rápidamente para terminar a Apocalipsis capítulo 17, porque hay algo muy interesante que dice aquí el versículo 9, Apocalipsis 17:9, dice: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes y también son 7 reyes. Es decir, las 7 cabezas tienen 2 símbolos. Representan 7 montes y representan 7 reyes. Ya vimos cuáles son estos reyes. Que por cierto, cuando el apóstol Juan dijo el sexto es, ¿cuál era ese reino? El romano. Era el reino que gobernaba. El sexto es Roma. Y el séptimo aún no ha de venir. Es el del anticristo, el séptimo. Pero si ustedes estudiaran mitología griega, mitología romana, según la mitología romana, la ciudad de Roma fue edificada sobre 7 montes. Ve y compra un libro de mitología romana y lee sobre los dioses de Roma y sobre el origen de Roma. Y vas a encontrar la historia en la mitología romana de que Roma fue edificada sobre 7 montes. La octava nación es Roma, es decir, Italia. Italia. Y las 2 últimas naciones que faltan, ¿cuáles son? Ni yo lo sé, tampoco. Porque quiero decirles que hace 4 años, estudiando la palabra de Dios, solo sabía 5. Y siguiendo estudiando las escrituras, ahora he entendido que estas otras 3, Turquía, Italia y Kurdistán, tienen que ser las otras 3 que faltan. ¿Cuáles son las otras 2? Aún nos falta mucho por estudiar la palabra de Dios. Las otras 2, por lo menos para mí, son un completo misterio a la luz de las escrituras. Pero ahí tienen 7 naciones que ustedes van a ver cómo se van a unir en el fin de los tiempos. Yo quiero terminar con estas palabras, amados santos de Dios. Queridos hermanos, ¿en qué tenemos nosotros nuestra mirada? Por favor, no te distraigas. Ponme mucha atención a lo que quiero decir. ¿Saben una cosa? Queridos hermanos, no es tiempo para que nosotros nos afanemos con las cosas de este mundo. Yo estoy a punto de casarme y obviamente estoy con muchas cosas, ¿verdad? Yo veo a Andrea con cosas de la boda, con cosas de la boda, yo con cosas de la casa, pero aún y con todo eso, eso puede ocupar de completo mi pensamiento. ¿Saben una cosa? En el pensamiento de todo cristiano tiene que estar el hecho de que estamos cerca del fin.
No es tiempo, queridos hermanos, para que nosotros no nos tomemos esta gran misión que Dios nos ha dado en serio. ¿Saben ustedes una cosa, amados santos de Dios? Dice la Biblia que nosotros somos la sal de este mundo. ¿Ustedes no han visto cómo este mundo se está deteriorando? ¿Cómo este mundo se está descomponiendo? La nueva izquierda de América Latina es un virus que ha permeado todo el continente prácticamente. Se ha hecho de Sudamérica y ya no es comunismo. Ahora la nueva izquierda es otra. La nueva izquierda es agenda LGTBI. La nueva izquierda ahora es un embrismo disfrazado de feminismo. La nueva izquierda es ahora pro aborto. Y la nueva izquierda es la que tiene todos los países de Latinoamérica del Sur, prácticamente todos en miseria, en caos. Y aquí en Centroamérica queremos, ¿verdad? Como que no aprendemos de lo que pasa en Sudamérica y en Centroamérica queremos traer la nueva izquierda. Y el mundo se está descomponiendo. No lo digo en un término despectivo, pero hace unos meses, antes de que Andrea y yo nos casáramos civilmente, estábamos frente a un español y se dio cuenta que nos íbamos a casar civilmente. ¿Y saben ustedes qué dijo? No lo estoy juzgando, pero ¿saben ustedes qué dijo? ¿Todavía la gente se casa en estos tiempos? Eso dijo. Cristo está cerca. Y Cristo condenó a la nación de Israel de su tiempo. ¿Saben por qué? Porque no entendieron las señales de su tiempo. Cristo les dijo a la nación de Israel: ustedes dicen, sopla el viento viento del sur, hará calor. Ustedes saben reconocer las señales del cielo, las señales meteorológicas. Y Jesús le dijo a la nación de Israel: hipócritas, ¿y las señales proféticas de vuestro tiempo no las sabéis reconocer? Los judíos del tiempo de Jesús se habían hecho especialistas en reconocer el tiempo atmosférico. Y cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron porque no supieron reconocer las señales de su tiempo. Y así están muchísimos cristianos. No entienden las señales del tiempo porque dejaron de congregarse, porque dejaron de discipularse, porque dejaron de discipularse por el amor de Dios. El otro año, en enero, todo el año vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. A lo mejor, si no ha venido el Señor en el 2020 y seguimos perseverando en las Escrituras el 2020, a lo mejor las otras dos naciones que nos faltan de entender quiénes son, el Señor nos lo revela. Porque la Biblia dice que lo que no ha subido a corazón de hombre, lo que no ha visto ojo humano, lo que no ha escuchado el oído humano, es lo que tiene Dios reservado para los que le buscan y los que le aman. Yo quiero hacer un llamado a toda la congregación para que en el año 2020 toda la iglesia se discipule. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. La apostasía era una señal del fin de los tiempos y estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? El abandono de la sana doctrina. Uno de los más grandes predicadores ahorita de México, que es judaizante, a principios de este año 2019, basado en un eclipse lunar que ocurrió en enero, ¿saben ustedes que se atrevió a profetizar de que en el continente americano iban a haber terremotos y tsunamis? No ocurrió en todo el año 2017 un solo tsunami, 2019. Y el único terremoto que ocurrió, 8.0 en Perú,
Ocurrió en el centro del Amazonas peruano y no provocó daños significativos al Perú. No ocurrió un solo terremoto en América en todo este año. No sismos, porque sí, sismos siempre han ocurrido. Estoy hablando de terremotos. Una falsa profecía. Este video lo han visto más de 4,5 millones de personas. Y ahora en diciembre, porque van a haber eclipses lunares para el 2020, empieza a decir otra vez falsas profecías. Yo lo invité a un debate en Facebook y no lo aceptó. Y cuando estaba dando estas últimas falsas profecías, porque lo que profetizó para el 2019 no se cumplió, mientras estaba dando el programa en vivo, yo le escribí, y ahí salió en vivo, ¿cómo podemos creer en este señor y en estas falsas profecías que está dando si profetizó terremotos y tsunamis para el 2019 y nunca ocurrieron? ¿Saben qué hicieron? Me bloquearon. Porque estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo de la apostasía. Todos nosotros los cristianos enderecemos nuestros caminos y arrepintámonos porque el Señor viene. Arrepintámonos de todo corazón de nuestros malos caminos. Dice la Biblia en Isaías, el que hace el mal, deje de hacer el mal y Dios, que es misericordioso, le recibirá. Busquemos la santidad, busquemos el temor de Dios, busquemos servir a Dios, enderecemos nuestros caminos, tomémonos el cristianismo demasiado en serio y sirvamos al Señor de todo corazón. El año 2020, amados santos de Dios, va a ser para esta iglesia un año profundo de evangelismo. Vamos a salir a evangelizar como no lo hemos hecho en estos 7 años. Y Dios quiere que toda la iglesia participe de esto. Esta iglesia tiene muchos ministerios que se tienen que levantar. En esta iglesia necesitamos que se levanten muchos ministerios, que se levante un baterista una vez más, que se levanten líderes de jóvenes menores, líderes de jóvenes mayores, líderes de matrimonios, líderes de varones, líderes de tantos ministerios. ¿Qué estamos esperando nosotros? Inclusive oramos, ¿verdad? Y le pedimos al Señor por un templo y estamos esperando que algún día venga un norteamericano y nos solucione el problema. No, hermanos. Somos nosotros las personas que Dios va a usar en esta congregación para expandir su reino y hablar de su verdad. Dejemos el pecado, dejemos el mal, dejemos la dureza de corazón y la obstinación y volvámonos de todo corazón a Dios. Vale más servir a Dios que los placeres sexuales fuera del matrimonio. Vale más servir a Dios que las drogas. Vale más servir a Dios que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Ojalá que cuando Cristo venga te encuentre haciendo su voluntad. Bienaventurado aquel siervo fiel, al cual cuando venga su Señor le haya haciendo su voluntad. Ojalá el Señor no te encuentre haciendo otra cosa que no sea su voluntad. Arrepiéntete de todo corazón. Si tú no te arrepientes con este tipo de mensaje, donde es tan evidente que estamos cerca del fin, yo no sé con qué te puedes convertir o te puedes arrepentir. A lo mejor Dios te va a tener que hacer lo que hizo con la nación de Israel: entregarla al pecado, entregarla al dolor. Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Los envió al exilio por duros de corazón. 70 años estuvo enojado con la nación, pero porque les amaba. Ojalá nosotros nos arrepintamos solo por la exposición de la palabra de Dios y no tengamos que aprender bajo la mano poderosa de Dios, bajo el castigo de Dios, porque Dios castiga al que él ama. Ojalá con este mensaje tú de todo corazón digas: Señor, yo reconozco que estamos en el tiempo del fin y estoy dispuesto a guardarme para ti y a servirte. Ojalá no te tenga que pasar lo de Israel.
Y bendito el Dios de la nación de Israel, porque aún a pesar de que los mandó al exilio por 70 años, y a pesar de que aún en el año 70 de esta era dejó que los romanos les destruyeran el templo, está profetizado en el libro de Romanos capítulo 11 que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel, y cuando Él venga, todo Israel será salvo. Bendito Dios, porque no se ha olvidado de su pueblo. Quiero invitarlos a que se pongan en pie.